Hola, aquí tenemos este Kia Soul 2011 con un chirrido muy agudo producido por la correa del aire acondicionado. Como observamos, la correa está tan deteriorada que se marcan los canales del pulley atravesando la correa. Nos apoyamos en este diagrama para comprender mejor el trabajo que realizaremos. Vamos a cambiar la correa B, que es la del aire acondicionado, pero vemos que está instalada en el lado interior del crank pulley o polea del cigüeñal. Por lo tanto, es necesario retirar primero la correa A, que es la correa del alternador. Para tener un mejor acceso a las correas, vamos a retirar el plástico protector por la parte inferior del auto. Vamos a utilizar un socket de 12 milímetros. El pulley del alternador es el que da tensión a esta correa. Debemos quitar esta tensión. Comenzamos aflojando el tornillo inferior del alternador que funciona como pivot. Este es el tensionador del alternador. El tornillo más largo da la tensión y el otro fija el alternador en la posición ajustada. Vamos a quitar toda la tensión que está ejerciendo el pulley del alternador sobre la correa. Teniendo el alternador ya libre de toda tensión, podemos entonces quitar la correa. El siguiente paso es quitar la correa dañada del aire acondicionado. De igual manera, debemos primero quitar la tensión. En este caso, la tensión la ejerce este pulley libre. Primero, aflojamos el tornillo central, que lo fija, y después vamos aflojando el tornillo inferior, que es el tensionador. Una vez quitada la tensión, podemos retirar la correa dañada. Como podemos observar, la correa se encontraba muy deteriorada. Vamos entonces a instalar la nueva correa, teniendo cuidado de ponerla correctamente en todo su recorrido. Una vez que estamos seguros que la correa está bien instalada, procedemos a ajustar la tensión. Podemos utilizar un dispositivo llamado tensiómetro que permite dar la medida exacta de la tensión especificada por el fabricante. Si no tenemos tensiómetro, podemos ir ajustando, teniendo en cuenta que no debe quedar ni muy tensa ni muy floja. Podemos tomar como referencia una movilidad de media pulgada.
Una vez que tenemos la tensión deseada, apretamos el tornillo central del pole para dejar fijada la tensión. Podemos entonces instalar la correa del alternador. Ya que la hemos retirado en este proceso, vamos a montar una nueva. De igual manera comprobamos que la correa del alternador ha quedado bien instalada y procedemos a ajustar la tensión. Ajustamos la tensión de la correa del alternador apretando el tornillo más largo del mecanismo de ajuste. Una vez que tenemos la tensión deseada, apretamos el tornillo lateral que fija al alternador en esa posición. Como último paso, apretamos el tornillo inferior del alternador que funciona como pivot. Creo que podemos arrancar. Comprobamos el funcionamiento de las correas instaladas, revisando la alineación, el ajuste, que no exista ningún sonido extraño en los rodamientos. Las correas funcionan bien y el auto está listo para volver al camino. Muchas gracias por ver este video.